¿Alguna vez te has detenido en una carretera solitaria de madrugada? No estás solo, muchos traileros han vivido cosas que no pueden explicar. ¿Qué ocurre en el Parador 27, ese lugar donde las reglas deciden si sales con vida o no? Hoy lo descubrirás. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Soy trailero desde hace más de 20 años. He visto amaneceres en carreteras infinitas. He sentido el calor abrasador del desierto. Y el frío que cala hasta los huesos en las montañas. He cruzado todo México. Los caminos polvorientos de Zacatecas. Las curvas interminables de la Sierra Madre. Y los desiertos silenciosos de Sonora. Donde la soledad se convierte en tu única compañía. En cada viaje he aprendido a reconocer los sonidos del motor. Los reflejos de las luces en el retrovisor. Y el silencio extraño que anuncia peligro. Pero entre todos esos lugares, hay uno que se quedó grabado en mi memoria. Un parador en la carretera 27. A simple vista parece un sitio cualquiera. Un lugar para descansar, cargar gasolina y seguir adelante. Pero detrás de su fachada desgastada, se esconde algo que nunca olvidaré. Algo que cambió la forma en que miro la carretera. Y la forma en que escucho la noche. La primera vez que llegué ahí fue de madrugada. El cansancio me pesaba en los huesos. Los párpados se cerraban solos. Y el rugido del motor ya no era suficiente para mantenerme despierto. Necesitaba detenerme, aunque fuera un momento. El sitio parecía normal. Bombas de gasolina viejas, oxidadas, que apenas se mantenían en pie bajo la luz parpadeante de un foco. Una tienda pequeña, con ventanas cubiertas de polvo. Y un estacionamiento casi vacío, donde los pocos vehículos parecían abandonados desde hacía años. Pero entonces lo vi. En la pared, junto a la entrada, había un letrero escrito a mano, con letras torcidas y manchadas, como si alguien lo hubiera trazado con prisa o con miedo. El papel estaba amarillento, clavado con grapas oxidadas. Y las palabras parecían más una advertencia que una instrucción. Decía: no mires por la ventana después de las 3 de la mañana. No respondas si alguien te llama por tu nombre. Nunca estaciones tu tráiler en el último lugar. Me quedé inmóvil, leyendo esas frases una y otra vez. No eran reglas de un negocio. No eran consejos para viajeros cansados. Eran advertencias. Advertencias que parecían escritas para mí. Y que pronto descubrirían no eran simples palabras. Al principio pensé que todo era una broma. Un chiste entre traileros cansados. Una forma de darle sabor a la rutina interminable de la carretera. Pero los demás choferes me miraron con seriedad. Con esos ojos que han visto demasiado. Y me dijeron que esas reglas no eran un juego. Que eran la única forma de salir con vida. Esa noche decidí quedarme. El cansancio me vencía. Y el parador parecía ofrecer un respiro. Aunque en el fondo sentía que había cometido un error. Me acomodé en la cabina. Cerré los ojos por unos minutos. Y esperé que el sueño llegara. A las 3 en punto. Como si alguien hubiera marcado la hora exacta. Escuché pasos afuera de mi tráiler. No eran pasos apresurados. Eran lentos, pesados. Como si alguien arrastrara los pies sobre el pavimento. Cada sonido retumbaba en mi pecho. Y la curiosidad me quemaba por dentro. Quise mirar por la ventana. Pero recordé la primera regla. No mirar después de las 3 de la mañana. Me quedé inmóvil.
con el corazón golpeando contra mis costillas, mientras los pasos se detenían justo al lado de mi puerta. Entonces lo escuché. Un sonido áspero, como uñas largas raspando la lámina de la cabina. Un chirrido lento, insistente, que parecía querer abrir un camino hacia adentro. Me cubrí la boca para no respirar fuerte, y permanecí en silencio absoluto, sabiendo que cualquier movimiento podía romper la delgada barrera entre la vida y lo que esperaba afuera. Minutos después de aquellos pasos y rasguños, el silencio se volvió aún más pesado. Creí que todo había terminado, hasta que escuché mi nombre. No fue un grito, ni un susurro extraño. Fue una voz clara, familiar, idéntica a la de mi madre. Una voz que conocía desde niño. Una voz que me había arrullado en noches de tormenta. Una voz que ya no podía existir, porque ella llevaba años muerta. El sonido me atravesó como un cuchillo. Sentí que la piel se me erizaba, que la garganta se me cerraba, y que las lágrimas me corrían sin control. Todo en mí quería responder. Abrir la puerta. Abrazar esa ilusión que me llamaba con ternura. Pero recordé la segunda regla. No respondas si alguien te llama por tu nombre. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Me cubrí la boca con ambas manos. Y me obligué a permanecer en silencio. Aunque el dolor me desgarraba por dentro. La voz insistió, repitiendo mi nombre una y otra vez. Cada vez más cerca. Cada vez más convincente. Como si supiera exactamente qué decir para quebrarme. Pero yo no cedí. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando como un tambor ritual, esperando que aquella presencia se cansara, o que desapareciera con la noche. Esa regla me salvó, porque entendí que lo que estaba afuera no era mi madre, ni un recuerdo, ni un fantasma benevolente. Era algo que usaba su voz. Algo que sabía cómo abrir heridas antiguas. Algo que esperaba que yo respondiera, para poder entrar. El amanecer llegó lento, con un sol pálido que apenas lograba atravesar la neblina. Me levanté con el cuerpo pesado, y lo primero que hice fue mirar el estacionamiento. A simple vista parecía vacío, pero mis ojos se detuvieron en el último lugar. Ese espacio estaba desierto, aunque el suelo contaba otra historia. Las marcas frescas de llantas dibujaban un rastro claro, como cicatrices en el pavimento. Evidencia de que un tráiler había estado ahí durante la noche. Me quedé observando esas huellas, tratando de imaginar al chofer que las había dejado. ¿Quién era? ¿A qué hora llegó? ¿Se quedó a dormir, como yo? ¿O tal vez fue llamado por la voz prohibida? La inquietud me obligó a preguntar. Busqué entre los demás traileros, entre los encargados del parador, y con voz temblorosa pregunté por el chofer del último lugar. Nadie respondió de inmediato. Solo se miraron entre ellos, con ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Finalmente, uno de ellos murmuró lo que todos sabían. Nadie lo volvió a ver. El último lugar no estaba vacío. Era un recordatorio, una advertencia escrita en el suelo, de que las reglas no eran un juego, y de que cada espacio en ese parador podía convertirse en una tumba invisible. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Cada vez que conduzco por ese tramo de carretera, siento como el aire se vuelve más pesado, como si las sombras me reconocieran, como si esperaran que cometa un error.
Por eso sigo las reglas al pie de la letra. No miro por la ventana después de las 3. Aunque la curiosidad me queme por dentro. No respondo cuando escucho mi nombre. Aunque la voz suene tan familiar que me rompa el corazón. Y nunca, jamás, estaciono mi tráiler en el último lugar. Aunque parezca el espacio más cómodo. Aunque el cansancio me obligue a detenerme. Porque sé lo que ocurre en el Parador 27. Sé que las reglas no son advertencias vacías, sino pactos invisibles con aquello que habita en la oscuridad. Sé que las sombras esperan, pacientes, silenciosas, a los que se atreven a romperlas. Y yo no pienso ser el próximo. Prefiero cargar con el miedo. Prefiero vivir con la certeza de que algo me observa, antes que convertirme en otra huella perdida en el pavimento. Otro nombre que nadie vuelve a mencionar. El Parador 27 no olvida. Y yo tampoco. Las reglas del Parador 27 siguen vivas. Y ahora tú también las conoces. Recuerda, no mirar, no responder, y nunca ocupar el último lugar. Porque las sombras siempre esperan. Si esta historia te estremeció, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y explorar el resto de mis videos, donde cada relato abre una nueva puerta hacia lo desconocido. La carretera es larga y el miedo nunca viaja solo. Nos vemos en el próximo capítulo.